posibilidad de participar en estas instancias que son, bueno, un logro muy, muy grande de la Tindad, el acercarnos estas actividades y el permitirnos intercambiar y aprender a todas y todos un poquito más. Bueno, el día de hoy me voy a detener en el trabajo y el empleo desde una perspectiva feminista. A veces estos dos términos los usamos como si fueran sinónimos. Vamos a conversar eso. Vamos a ver qué tiene de especial, qué rescata, qué recupera la economía feminista en torno a los temas de trabajo y empleo. Por eso, para comenzar, como siempre me gusta comenzar con las ideas que ustedes tienen, que normalmente son muchas y son muy interesantes. Entonces, yo voy a plantear estas preguntas y vamos a dar algunas, a algunas personas la posibilidad de hablar. Operativamente le voy a pedir a Monse que, porque yo no estoy viendo a todas las caritas, quienes Sí, quieran hablar saben, quienes quieran hablar saben que ponen la manito. Sí. Y la cosa es así, de acuerdo a tu opinión, conocimientos anteriores, lo que han visto a lo largo de este curso, ¿en qué consiste la división sexual del trabajo? Después nosotros hoy, en la clase de hoy, vamos a sintetizar, a repasar conceptos, enfoques al respecto. Pero me gustaría comenzar con lo que ustedes ya tienen incorporado. ¿Qué implicancias tiene la división sexual del trabajo para la autonomía de las mujeres? A ver quién rompe el hielo hoy. ¿Quién se anima? Nadie acá, nadie juzga. Todos bienvenidos. Exacto. ¿Qué entendemos por trabajo? Y por supuesto, las respuestas que tengan las fundamentan, ¿verdad? Es decir, qué es lo que pensaron al respecto. Como son tres preguntas gorditas, importantes, a ver, podemos dar un minutito, a ver quién, acá hay varias que saben intervenir muy bien y que les gusta, a ver quiénes se prestan a decirnos lo que piensen. Acá no estamos calificando, no es un examen, no es una prueba. Es empezar a conversar entre nosotras. ¿Algunas ideas? A ver, estoy segura que hemos hablado de esto tantas veces entre nosotras. Anita Molina, Luz Uriol Gárate, esas dos ya están levantando la manito. A ver, Anita. Anita bajó, no. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Lo que yo entiendo por división sexual del trabajo es que, bueno, por tanto sea como históricamente, culturalmente, las mujeres han accedido, ¿no es cierto?, a ciertos tipos de trabajos y los hombres acceden a otras. Por ejemplo, a las mujeres normalmente se les encuentra en trabajos que están como más relacionados al cuidado, como es la enfermería, o la pedagogía, por ejemplo. En cambio, a los hombres se les encuentra en trabajos que se asume son como un poco más duros o de decisiones, no sé, como, no sé, en ámbitos como, por ejemplo, de economía, hacienda, política, eh, algo por ahí. Ok, gracias. Luz. Sí, buenas tardes. Bueno, sí, tiene relación con lo que acaba de mencionar la compañera. ¿Se me escucha? Sí. Hola. Sí. Ya. Y sí, bueno, la división sexual del trabajo es aquella división de actividades, ¿no? Que significan un esfuerzo
no necesariamente son trabajos remunerados, son trabajos sí, pero no necesariamente remunerados, y creo que ahí vamos a, vamos a ahondar en esa otra definición también, ¿verdad? Y aquella división del trabajo que se sustenta sobre la base de roles, ¿no? De roles. Hay trabajos que nos toca, entre comillas, hacer a las mujeres, y trabajo que les toca, también entre comillas, hacer a los hombres, y se aprende desde la primera socialización, ¿no? En la familia, y luego se va reforzando con los otros espacios de interacción social a lo largo de la vida. Y que muchas veces es injusto, pues, ¿no? Porque significa luego de un tiempo una sobrecarga en unos o en unas, ¿no? En diferencia de los otros, ¿no? Gracias, Luz. Muy completa su reflexión. El No grupo veo ni... chat, Ángela Alma dice que la división sexual del trabajo está en relación a las labores que realizan hombres y mujeres de manera diferenciada. Muy bien. Yo creo que hay una noción importante. Luz amplió un poquito la reflexión con algunos otros elementos, pero alrededor de estas interrogantes vamos a estar trabajando en el día de hoy, entre otras cosas. Entonces, ¿qué se entiende normalmente por trabajo en los análisis económicos? Y yo les diría hasta en el lenguaje vulgar, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es el ejemplo más conocido de todas y todos nosotros, más obvio, y es aquella mujer que por dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar, dice no trabajo, me dedico a las tareas del hogar, como si eso no fuera trabajo. Y eso tiene que ver con un conjunto de nociones que se han ido elaborando tanto en los enfoques económicos como en otros enfoques, sobre el concepto del trabajo. Es decir, siempre que hablamos de trabajo asalariado, por cuenta propia, formal e informal, en distintos sectores de la actividad económica, que siempre es remunerado, estamos hablando de empleo, ¿sí? De una categoría, es decir, para emplearse hay que trabajar, por supuesto, pero no todo trabajo supone un empleo. Ni todo trabajo se realiza por un ingreso, como puede ser en algunas actividades por cuenta propia del sector informal o formal. Siempre que hablamos del trabajo, estamos hablando... bueno, acá hay una persona que ha dicho división sexual del trabajo, es aquella actividad en la cual se emplean conocimientos y o fuerza física y que indica una transformación. Eso es trabajo, muy bien, pero normalmente cuando nos encontramos con ese término, hablamos del trabajo que se intercambia en el mercado, o sea, empleo o trabajo remunerado. Ese tipo de trabajo se valora social y económicamente. Socialmente porque, bueno, se le da mucha importancia, ¿no?, a quien trabaja en el mercado, y económicamente porque como se recibe un ingreso, y en esta sociedad, en este sistema capitalista, mercantil, es a través de los ingresos que poseemos que somos capaces de resolver una parte muy importante de nuestra vida y nuestras necesidades. Quiere decir que ese trabajo que se intercambia en el mercado, por el cual se recibe o un salario o un ingreso por la venta de un servicio, se valora social y económicamente y es visible para la economía. ¿Por qué es visible para la economía? Bueno, porque se puede medir en las estadísticas oficiales, porque se mide, y entonces es posible que la economía lo visibilice. Ahora, ¿qué ocurre? En este esquema, lo que yo quise resaltar, si ustedes miran, es como, tiene dos partes ese esquema, ¿no? En la parte de arriba tenemos trabajo remunerado que se realiza ¿dónde? En el mercado laboral. El mercado laboral es
trabajar en el sector público, en el sector privado, vender algo, hacer un servicio. Tiene valor económico y tiene precio. Y se producen bienes y servicios que se intercambian en forma monetaria. Ahora, con la parte de abajo de ese círculo, tenemos otra parte de la historia o del sistema económico, que es la producción de bienes y servicios, pero que se realiza ¿dónde? Dentro de los hogares o en la comunidad. Se realiza en base a trabajo no remunerado y tiene valor económico, aunque muchas veces se oculte bajo diferentes miradas o se oculte, mejor dicho, bajo diferentes mantos, ¿no? Parece que lo que hacemos en los hogares siempre tiene valor afectivo, valor subjetivo, pero queda la discusión si tiene valor económico, tanto como el otro trabajo. Ahora entonces, trabajo y empleo. El empleo es una transacción de mercado. Estaba en la parte de arriba de mi esquemita. Si lo hacemos de acuerdo a la teoría marxista, diremos que en el mercado vendemos la fuerza de trabajo, ¿sí? Es decir, el salario paga el desgaste de fuerza, paga en parte, el desgaste de fuerza de trabajo que realizamos. Si lo miramos desde las otras teorías, es uno de los factores de producción. El trabajo remunerado y las actividades domésticas no remuneradas se tienden a mirar separadamente, como si fueran dos actividades distintas, sin ninguna relación entre ellas, pero sobre todo desconociendo o no enfatizando o no identificando o no mostrando que el trabajo remunerado y las actividades de mercado no podrían existir si no existieran esas actividades domésticas y de cuidado no remuneradas en los hogares. Ahora, ¿qué pasa? Como nos dice la economista Cristina Carrasco, una economista chilena, pero que ha trabajado muchísimos años en Barcelona y en la universidad, las tareas no remuneradas, domésticas y de cuidados, quedan simbólicamente asociadas al no trabajo. Entonces, cuando hay una mujer que está en su casa y hace actividades y trabaja de la noche a la mañana, si le preguntamos si trabaja o no, va a decir, no trabajo. Todo el día hago las cosas de mi casa. Ahora, ¿qué pasa? Esa perspectiva que incorporamos las mujeres a nuestras actividades y los hombres, en sí es la perspectiva con la que se manejan buena parte o la mayor parte de los economistas, los textos de economía, es decir, ese trabajo está por fuera de las fronteras de la economía. Ese trabajo no se incorpora al análisis económico. No se incorpora teóricamente y después muchas veces, o en general, tampoco se incorpora a las actividades de política económica. Digamos, el sendero por el cual se incorporaron niños y mujeres al trabajo remunerado ha sido a lo largo de la consolidación del capitalismo industrial fomentado por los empresarios para pagar menos. Es decir, los aspectos culturales, simbólicos, que tienen que ver con lo femenino y lo masculino, están atados también a una lógica económica férrea. Es decir,
el hecho de que las mujeres ganemos menos que los varones en promedio no es irrelevante para el capitalismo. Es bien importante, porque logra abaratar de esa manera una parte considerable de la fuerza de trabajo. Entonces, para redondear, hablamos la división sexual del trabajo, trabajo y empleo, y a mí me gustaría que, redondeando las intervenciones de ustedes, decir que la gran primera división sexual del trabajo es la que se establece entre el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en los hogares y el trabajo remunerado de mercado. Esa es la primera gran división. Ustedes me podrán decir, no es tan así, y es verdad, porque a través de la historia y de los cambios culturales y de los logros legislativos y de la lucha de las mujeres, se ha ido modificando. Podemos decir que hoy por hoy no es lo mismo, ¿sí? No es igual la realidad laboral y de los hogares de, no sé, de mi abuela hace 40 años, 50 años, 100 años, por supuesto que ha ido modificando. No obstante, la división sexual del trabajo sigue existiendo dentro de los hogares y se extiende afuera de los hogares, como dijo Anita y la otra compañera también, al mercado laboral. Entonces, si nosotros preguntamos quién y por qué se emplea, en base a qué consideraciones se decide ingresar al mercado laboral, cómo se toman las decisiones de las personas, de los individuos, que se toman siempre de alguna manera en el contexto familiar o de los hogares. Entonces, uno de los factores que contribuyen a contestar quién y por qué se emplea, qué consideraciones se hacen, bueno, son los roles y estereotipos de género. Es decir, hay una construcción de lo femenino que supone que ser mujer no solamente tiene un rol específico en la reproducción biológica, sino que tiene un rol y un cometido específico en el cuidado de las personas, en la producción de bienes y servicios no remunerados dentro de los hogares. Entonces, hay una especie de naturalización de eso. Por eso tenemos estos dos figuras, que es un poco una burla de una autora, Anne Taylor, que elaboró este tipo de cosas, estableciendo una relación entre aquello que se publicitaba a mediados de los 40, principios de los 50, y la realidad. Entonces, esa primera división sexual del trabajo, lo dije, lo repito, redondeando, nos habla de dos tipos de actividades económicas: las que generan ingresos en la órbita del mercado y las vinculadas a la reproducción social en el ámbito doméstico o comunitario. ¿Cuáles son esas vinculadas a la reproducción social? La reproducción social es la reproducción de cada persona, la reproducción de la fuerza de trabajo, la reproducción de las y los trabajadores a través de las distintas generaciones. Entonces, reproducción biológica y social que tiene una función dentro del sistema económico como fuente de mantenimiento de la fuerza de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vamos a trabajar, trabajamos 8 horas, 10 horas, 6 horas, las que nos correspondan, y hacemos un desgaste de nuestra fuerza de trabajo. Volvemos a nuestros hogares, tenemos que tener un lugar donde dormir, ropa que ponernos, alimento, asearnos, etc., de manera tal que al día siguiente estemos de nuevo en iguales condiciones o mejores para encarar una nueva jornada laboral. Mantenemos la fuerza de trabajo, pero además, cuando
contribuimos a la crianza y socialización de las generaciones siguientes, estamos contribuyendo a la reproducción de las generaciones de trabajadores, por tanto, a la reproducción de la fuerza de trabajo. Estas tareas, ¿no? Esta asignación social de actividades que tienen hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres tienen implicancias, bueno, el de los hombres también, pero de otra clase, para las condiciones laborales de las mujeres, tanto para participar en el mercado laboral, como en la política, como en lo social. Es decir, no es una casualidad que las mujeres estemos casi siempre al margen de los cargos políticos importantes, al margen de los cargos sindicales, etc. Sino que hay una fuerte interrelación entre lo que se concibe como lo femenino y por tanto las obligaciones que de ello derivan y nuestra participación. Ahora, ¿qué pasa? Suele verse, se nos suele apreciar o visualizar a veces a las mujeres como la que se ocupa de la casa. Y durante años fue así, pero no tanto, porque siempre las mujeres hemos trabajado en forma remunerada, y sobre todo las mujeres pobres, ¿sí? Que necesitaron siempre tener un ingreso más. Entonces, el trabajo de las mujeres es remunerado y no remunerado. Ustedes me podrán decir, a veces el de los hombres también, es verdad, a veces también, pero me estoy refiriendo a lo que es más generalizado y predominante. Ahora ven que yo tomé allí varias fotos de distintos momentos de la historia y en distintas circunstancias y en distintas actividades, y podemos ver que las mujeres en todas las épocas han realizado alguna forma de trabajo remunerado. Ahora, ¿qué ocurre con esta división sexual del trabajo? Alma, ¿te puedo interrumpir un ratito para leerte un comentario en el chat? Sí, claro. Pregunta Roger si no fue la aparición de la agricultura la primera gran división sexual del trabajo, donde se creyó que el trabajo agrícola era solo para los hombres y las cosas domésticas para las mujeres. Bueno, eso es relativo. A ver, hubo divisiones sexuales del trabajo desde un principio, que se conocen como de la prehistoria, que tenían que ver con que los hombres eran cazadores y las mujeres se dedicaban a la agricultura, porque dedicarse a la agricultura era compatible con la crianza de los hijos. Y las actividades de los varones eran salir atrás de los animales, etc. Ahora tengan en consideración que también durante bastante tiempo se desconocía por cuál mecanismo era que nacían las personas. Entonces lo que era seguro era que las mujeres los tenían, pero no así que los varones habían participado en eso y tenían una relación con aquel que iban a ser. Entonces ahí hay algunas divisiones que se podrían considerar, pero en términos generales, lo que siempre estuvo determinando ha sido las características sexuales que tenían que ver con la reproducción. Ahora, ¿qué pasa? Cada día menos la reproducción biológica, o no cada día menos, la reproducción biológica tiene un tiempo, ¿no? A ver, nosotros podemos criar niños, ¿no? y realizar algunas actividades que son inherentes a las mujeres y necesarias, y solo de las mujeres, mientras tenemos al niño en la panza, cuando viendo de esas tareas. Y eso que está allí en la caricatura del dibujito, ¿no? Es decir, ambos salen del empleo
la caricatura esta donde ambos salen de trabajar, pero cuando él sale de trabajar está pensando en que puede ver la tele, en que puede sentarse a descansar, puede tomar un cafecito, hacer un deporte. En cambio, cuando la mujer sale del trabajo, está pensando en que tiene que ir a hacer la compra, en que tiene que cocinar para el otro día y en que tiene que ir a alimentar al bebé. Es decir, esas son las grandes divisiones. Y están condicionando, las actividades laborales remuneradas de hombres y mujeres. Y como ustedes ven, y es evidente, pero hoy lo vamos a ver con indicadores y estadísticas, condicionan el acceso al empleo, las formas de inserción laboral, los salarios que se obtienen. Y hay que tener en cuenta que si bien, como decíamos, hay un primer factor de división sexual, que no de género, del trabajo, que está dada por la maternidad, por lo que tiene que ver con la maternidad, hay toda otra parte que es la que se destina a diferentes personas. Pueden ser dependientes, como niños menores, enfermos, personas con discapacidades, ancianos, pero también adultos, hombres y mujeres, a quienes la mujer, ama de casa, dueña de casa, como se dice en algunas partes, tiene que, bueno, cuidar y contribuir a su desarrollo y reproducción. Ahora, en este trabajo y empleo, y en esto más teórico, que tenía que ver con cómo se realiza la división sexual del trabajo, hacia dónde se orientan hombres y mujeres, entonces también uno puede decir, bueno, pero con todos los cambios que ha habido en las sociedades, es posible que todavía hoy las actividades domésticas y de cuidados determinen tanto las actividades laborales de hombres y mujeres. Y bueno, sí, si miramos las estadísticas, y ahora las vamos a mirar, y después me gustaría que ustedes tuvieran participación en los comentarios, podemos ver algo de esto. Y también me gustaría que ustedes, en base a su experiencia como personas, pero también como trabajadoras, trabajadores, sindicalistas, militantes sociales, activistas, a ver cómo les suena esto que vemos desde la teoría, que miramos con estadísticas, es decir, ¿con qué grado de realidad les suena esta cuestión? Bueno, cuando miramos el mercado laboral, sabemos que tenemos, en primer lugar, la población en edad de trabajar. Más o menos la población en edad de trabajar en casi todos nuestros países está alrededor de los 14 años. Para las encuestas de hogares, a veces en los censos es un poquito más bajo. En algún país de Centroamérica tengo entendido que es una edad un poco mayor que esa, pero en torno a esa edad. La primera entonces, la población en edad de trabajar. Esa población en edad de trabajar se va a distribuir entre la que es económicamente activa y la que es económicamente inactiva. A ver, ¿hay alguien de los asistentes que me pueda definir esas dos categorías, económicamente activa y económicamente inactiva? Es decir, ¿qué les suena a ustedes? ¿Les suena algo? ¿Lo han oído? ¿No tienen idea? Pues yo te voy a dar quizás la que se maneja aquí en Colombia, ¿sí? Sí. La población económicamente activa, la inactiva la tenemos acá catalogada como personas que han estado buscando empleo durante el tiempo reciente, ¿sí?
Entonces, que es diferente, por ejemplo, a la gente desempleada que no ha estado buscando empleo durante los 5 meses cercanos, por ejemplo, 2 semanas cercanas, perdón. Entonces, digamos que esa es como la diferencia que tenemos acá y la población económicamente activa, pues es gente que está vinculada con el aparato productivo, pero no quiere decir que tengan empleo digno, sino pueden estar en el rebusque, pueden estar vendiendo desde el que vende dulces en la esquina hasta el que trabaja en un banco encorbatado. Entonces, pues esas como las nomenclaturas que maneja el Departamento de Estadística acá en Colombia. Exacto. Más o menos es como la idea que está para, acá alguien Silvia Bardales dice población económicamente activa que tiene trabajo remunerado y la inactiva no tiene trabajo. Miren, acá solamente una precisión que Helen la hacía. Población económicamente activa es la que está empleada o la que busca estar empleada. O sea, como dicen acá estos dos rectangulitos, los que están empleados o los que buscan empleo y no lo encuentran, que son los desempleados. Estos son los activos. Ahora, cuando hablamos de población económicamente activa, las categorías poblacionales que entran allí son estudiantes que no trabajan en forma remunerada, personas jubiladas o pensionadas que ya no trabajan en forma remunerada, y mujeres que se dedican, bueno, personas que se dedican exclusivamente a las tareas del hogar. Fíjense que desde la concepción, desde la denominación, se considera económicamente inactiva a las mujeres que se dedican exclusivamente a las tareas domésticas. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes y al principio, porque no se visibiliza el rol económico, el valor económico de ese trabajo. Estoy viendo que en el chat, a ver, Monse, si puedes leernos lo que dice el chat. Sí. Anita dice, en Chile la población económicamente activa es la población en edad de trabajar, es decir, sobre los 15 años. Silvia Bardales también, bueno, eso ya leíste, eso se refería ella al caso de Perú. Gloria Falconi dice, PEA es la población en edad de trabajar. Roger dice, la PEA es la que produce un ingreso económico y PEI la que no produce un ingreso económico. Bueno, se ajusta más la última definición. Recuerden esto que les voy a decir. Población en edad de trabajar es cualquier persona, esté en la situación que esté, que tiene la edad de trabajar que se define en cada país. Los económicamente activos son o están empleados o están buscando empleo. Los económicamente inactivos, esto funciona para todos los países de América Latina, son estas categorías poblacionales que yo les dije: pensionados, jubilados, estudiantes que no trabajan y amas de casa. Esas son las grandes categorías poblacionales que se dedican a esto. Ahora, cuando hablamos de todo esto, ustedes ya algunos ya dijeron, dentro de la población económicamente inactiva hay principalmente mujeres. Ahora, ahí podemos decir que ya desde la concepción se invisibiliza el trabajo no remunerado, diciendo que se trata de población inactiva. Bien. Acá tengo algunas definiciones que las voy a mirar rápidamente, porque esto yo después se los voy a pasar. Tenemos la tasa de actividad, que es la proporción de personas que en edad de trabajar en forma remunerada lo hacen o buscan empleo. ¿Se acuerdan que dijimos los activos? Bueno, la tasa de actividad es la proporción de personas que, si están en edad de trabajar, trabajan en forma remunerada o buscan empleo. La tasa de empleo es la proporción de personas que están empleadas en cualquier condición, sobre la población en edad de trabajar. Es decir, como lo señaló, creo, Helen, puede ser trabajo precario, informal, trabajar 2 horas, pero reciben
o tienen un ingreso, se consideran, y porque además la propia persona, cuando responde la encuesta, dice que trabaja en forma remunerada. La tasa de desempleo o desocupación, que es la proporción de personas que buscan empleo y no lo encuentran. Miren que eso es distinto a lo de inactivo. Piénsenlo, porque en lo inactivo las personas no están buscando empleo. Se dedican, ya sea porque son jubiladas, ya sea porque son amas de casa, se dedican a eso otro. ¿Ok? Y después tenemos subempleados, que son las personas que quisieran trabajar más horas de lo que trabajan y no consiguen, o trabajadores desalentados, que buscaron trabajo durante mucho tiempo y como no encontraban, ya no buscan, pero no quiere decir que no necesiten, no, sino que ya no lo hacen. Bueno, los indicadores que nos dan cuenta de la tasa de participación, de la tasa de empleo, de la tasa de desempleo, de la tasa de subempleo, todo esto sirven o tienen la utilidad o nos sirven como referencia para conocer las brechas de género. Y acá tengo una definición que trabajamos precisamente en Colombia para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre brechas de género en el mercado laboral. Una brecha de género se define como la distancia existente en el acceso, el disfrute, la participación y el control de los recursos, servicios, oportunidades o beneficios sociales entre mujeres y hombres. Esas brechas están directamente relacionadas con las diferentes posiciones que hombres y mujeres ocupan en la sociedad y la desigual distribución de recursos, acceso y poder. Porque vamos a entendernos. Esas brechas no es que hacemos cosas distintas, todas valen lo mismo. No. Esas brechas nos quitan poder a las mujeres permanentemente. Bueno, acá vamos a ver un indicador de desigualdad. Me estoy refiriendo No sé a si yo la la tasa perdí de... A ver, ¿se fue? Tú estás bien, creo que el internet de Montserrat está muy lento. ¿Y me oyeron lo último, esto de la brecha? Sí, sí se escuchó. Sí, señora. Sí, sí se escucha. Sí, todo bien. Ok, bien. Entonces acá tenemos un gráfico. Ustedes pueden revisar todos estos gráficos allí en la fuente CEPALSTAT, de CEPAL, de Naciones Unidas. Podemos encontrar para nuestros respectivos países una cantidad enorme de indicadores que nos van a reflejar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Un primer indicador que siempre es muy importante es la tasa de participación según sexo. Miren, las barras rojas quiere decir que por cada 100 hombres de 14 años o 15 años y más, por cada 100 hombres, hay más o menos 80, ven que si miran acá cerca, ven que está cerca del 80, ¿no? Que participan en el mercado laboral. Esta caída acá, ¿saben con qué tiene que ver? Con el 2020 y el 2021. Eso quiere decir con la pandemia, que implicó una salida de los mercados laborales. Estoy viendo que hay varios chats, pero les pido que me dejen terminar este gráfico para después dar la posibilidad. Ahora bien, estas líneas azules u oscuras, que son bastante estables a través del tiempo también,
Fíjense ustedes que quieren decir que no, alrededor del 50% de las mujeres participan en los mercados laborales de la región de América Latina y el Caribe. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 mujeres que están en edad de trabajar, solo trabajan en forma remunerada alrededor de 50 y algo, ¿sí? O también están buscando trabajo. Entonces ahora me gustaría que, bueno, primero voy a mirar el chat y después que alguien contestara muy brevemente por qué esa brecha, esa desigualdad, representa una ventaja para las mujeres. Vayan pensando y yo voy a mirar en el chat qué tiene. A ver, Montserrat se quedó sin... Sí, cayó mi conexión y yo, sí, Ah, se apagó ok. automáticamente. Menos mal te puse como coanfitriona porque si no se caía la sesión. Ah, bueno, ok. A ver, ¿quién levanta la mano para decirme por qué representa una desventaja? Bueno, en primer lugar, si se entendió este gráfico, lo que quiere decir este gráfico, y en segundo lugar, si se entendió por qué representa una desventaja. A ver, ¿quién quiere intervenir? Somos muchos en la sesión. A ver, ¿quién? De nuevo les digo, no es un examen. Gloria. Gloria. Muy bien, Gloria, vamos. Sí, muy buenas tardes. Yo Hola. considero que esta brecha de género en el acceso al mercado laboral se da porque precisamente las oportunidades para las mujeres son diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de educación, ¿no? Vemos las estadísticas y la mayoría de los caballeros, los hombres, tienen estudios superiores, han terminado una profesión, en tanto que las mujeres tenemos brecha educativa también, ¿no? Y en el acceso al trabajo también. Y el otro asunto también es que la mayoría de las mujeres tienen que realizar los trabajos de cuidado, los trabajos del hogar, ¿no? Y como decía usted, es muy lamentable que estos trabajos del hogar se crean que no son trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Perú, de la Sierra, y cuando se consulta, se pregunta al esposo y se le dice, ¿tu esposa trabaja? Y ellos dicen, no, no trabaja, solo está en la casa, pero en la casa hay mayor cantidad de trabajo. Yo hacía un trabajo de la línea del tiempo con mujeres y varones. Pusimos papelotes, eran 3 papelotes en la línea del tiempo de las mujeres, que por lo general se levantan a las 4 de la mañana y sus actividades son, pero así, ceñidísimas, ¿no? Porque preparan el desayuno, atienden a los niños, la educación, llevar al colegio, atender la salud de todos, inclusive llevar el refrigerio de los esposos en las áreas rurales a las zonas donde están trabajando los esposos y luego regresar nuevamente, atender, ¿no? La alimentación, recoger a los niños. Entonces se ve que ellas no descansan, las mujeres. Y en la línea del tiempo de los caballeros eran 4 renglones con letras súper grandes, porque cuando se levantan ellos lo único que hacen es asearse y ya el desayuno está servido, se van a trabajar y bueno, inclusive el almuerzo, como decía, en el campo, se les lleva donde están ellos. Entonces tienen poquísimas labores. Y nosotros empezamos a hacer ese trabajo de sensibilización porque aquí en Ayacucho, Perú, estamos empezando con ejecutar un proyecto con enfoque de género, de tal manera que sensibilizamos a varones y mujeres y de tal manera que también tenemos el compromiso de que los varones van a tener que colaborar en las tareas de la casa, porque en este proyecto de recuperación ecosistémica van a trabajar varones y mujeres, ¿no? Y el otro asunto que quería ver era por el mismo trabajo debiera haber una misma remuneración, ¿no? Pero esta es una teoría. Pero a eso pasamos después, Gloria. Ok. Eso lo Gracias. vamos a tratar más adelante. Perfecto, gracias. Gracias a ti. ¿Hay otra persona que levantó la mano? Roger, adelante. Sí, solamente quería hacer 2 puntos, 2 acotaciones a lo que ha dicho la mía Gloria. Aparte del desgaste físico que ha hecho notar del trabajo que hacen las mujeres, también hay un desgaste emocional. Un simple ejemplo nada más. Cuando las mujeres
en los hogares tienen que pensar diariamente en qué cocinar. El solamente pensar diariamente en qué cocinar algo diferente es un desgaste emocional, mental. Eso también no es visibilizado también. Eso, aparte del gasto físico, es un gasto emocional. Y otra cosa también solamente quisiera ahí mencionarle a Gloria, que dijo que los hombres también deben colaborar. No, creo que se habla de compartir roles. Yo actualmente, por ejemplo, estoy 2 semanas de vacaciones y mi pareja, mi esposa está trabajando. Entonces yo asumo responsabilidades aquí en el hogar. Entonces, y uno se da cuenta, pues, uno se da cuenta cuando ya está en la cancha, el atender a tus hijos, el tener paciencia con ellos, el estar atentos, el pensar en tal cosa en la cocina, en la sala, el ver las tareas de los hijos. Entonces, yo creo que hay que también ver ese tema de que el hombre no colabora, no ayuda, sino debe compartir roles con la esposa, con la mujer dentro de un hogar. Muy bien, muchas gracias, Roger. Voy a leer el chat de Erika, porque me parece que completa las intervenciones. Porque acá hay una pregunta: ¿por qué representa una desventaja para las mujeres? Y Erika dice, representa desventaja en cuanto a menor acceso a condiciones laborales que tengan seguridad social, salud, vivienda, créditos, posibilidad de pensión, y se encuentran con mayor vulnerabilidad y en última instancia pobreza. Luego Alejandra también hablaba de la corresponsabilidad de los cuidados. Milena dice, esta gráfica también me despierta la pregunta de las barreras del acceso al empleo de más del 40% de las mujeres en edad de trabajar. Entonces, redondeando el conjunto de intervenciones, tanto las tareas que se le asignan a las mujeres en los hogares, como las condiciones laborales, que después las vamos a ver, se les presentan a las mujeres en los mercados, hacen que haya un número muy importante de mujeres que no participan laboralmente. ¿Y por qué una desventaja? Bueno, todo lo que nos señalaba Erika, es decir, todo lo que esta sociedad nos da a partir de nuestra participación en los mercados laborales y que no las tenemos si no participamos. Judith, antes de pasar al siguiente tema, hay una manito más levantada. Sí. Hola. A ver. Diga. Hola. Sí, te escucho. Desde Paraguay. Yo soy abogada y ahora, por ejemplo, estamos en concursos para defensoría, fiscalía, jueces, ¿verdad? En alguna medida ha crecido la participación de las mujeres y el nombramiento en estas áreas, ¿verdad? Pero en los cargos principales, los cargos altos, Corte Suprema, Fiscalía General, Defensoría, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, está copado de hombres. Cuando nos reunimos en los colegios de abogados, está copado de hombres la mesa directiva. Y una empieza a decir, ¿por qué solamente hay hombres ahí? Y los hombres mismos empiezan a decir, ¿qué pasa? Como haciendo una violencia extrema, ignorando a las colegas. Y en las presentaciones para las ternas, para las duplas, no hay mujeres. Y una les pregunta y les cuestiona, pero entre nosotras mismas es imposible visualizarnos porque llegamos nosotras ya tarde, porque ellos ya estuvieron todo el tiempo tranquilos trabajando para llegar a ese momento. Y cuando nosotras estamos al mismo tiempo para concursar, no tenemos las mismas ventajas que ellos tuvieron. Tienen todo servido. Y a ellos, acá por ejemplo vos preguntás, ¿por qué representa una desventaja? Bueno, la desventaja, la respuesta es más que obvia, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa es cómo nosotras mismas no nos visualizamos en el trabajo. Nos atan tanto en la casa, en el cuidado de las casas, de las personas, de la economía de la casa, de los hijos, de las tareas escolares, de los grupos de madres que te van a volver loca en el colegio,
Y después, cuando nosotras tenemos la oportunidad de lograr un paso más, ya está copado. Entonces, pareciera que el mundo sigue insistiendo en que nosotras estemos en el rincón doblegada. ¿Por qué lo que insisten tanto en eso? Es mi incógnita. Es increíble. A veces creo que es pura maldad nomás, porque no es razonable. Está bien. Les propongo mirar algún indicador más, porque el tiempo pasa, y después leemos, Monse, los chats que todavía nos faltan por ver. Bien. Bueno, acá tenemos entonces, bueno, acá hay una cosa interesante, ¿no? Y es que les quiero mostrar, si uno mira la tasa de participación de los hombres que no son pobres, es el 80 más o menos, ¿no? Las mujeres que no son pobres se acerca 55, un poquito más. Cuando vamos a hombres y mujeres pobres, los hombres más o menos mantienen unos niveles de participación altos, pero las mujeres, fíjense, las mujeres pobres están acá abajo, cerca del 40, las otras estaban cerca del 60. Quiere decir que yo pienso que para interpretar esto es como un ida y vuelta, es decir, los hogares son más pobres porque no cuentan con ingresos que traen las mujeres, pero al mismo tiempo, los hogares más pobres, en los hogares más pobres, las mujeres tienen menos posibilidades de participar, ya sea por los lugares donde viven, por el número de hijos que deben cuidar, por los niveles educativos alcanzados. Entonces hay una retroalimentación de la pobreza muy importante. Voy a mirar alguno más. Entre los quintiles podemos ver lo mismo. Acá, fíjense, esto es interesante. Voy a detenerme en los indicadores de desigualdad en la población sin ingresos propios por sexo. Entonces, fíjense ustedes, la barrita gris de esta gráfica son los hombres que no tienen ingresos propios, ¿ven? Bueno, el más alto es en Brasil, bueno, cerca de 17%, 17 de cada 100 hombres no tienen ingresos propios. Pero fíjense lo que ocurre con la verde, las mujeres. ¿Se dan cuenta que acá casi de 100 mujeres, 40 no tienen ingresos propios, 44, más de 50? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa división sexual del trabajo en los hogares, y como decía recién la compañera, tiene tan atada de pies y manos a las mujeres a los trabajos domésticos y de cuidado, por una parte. Por otra, los problemas del mercado laboral de discriminación y segregación, que están bastante unidos a lo anterior. Los podemos separar en el análisis, pero están muy unidos. Ustedes lo han podido expresar muy bien, particularmente la compañera abogada lo expresaba muy bien, ¿no? Esta situación. Los hombres están en esos lugares de poder, pero es que cuando nosotras aspiramos a esos lugares de poder, ya vamos con una carga y unas dificultades que es muy difícil. Entonces, retomo lo anterior, lo que han mencionado Roger y otras compañeras. Compartir, corresponsabilidad, esta es la palabra, corresponsabilidad. Por otro lado, me gustaría interpretar este gráfico con estos dos aspectos. Las mujeres estamos o somos más vulnerables ante la pobreza debido a la situación que nos muestra esta gráfica. Porque, ¿qué pasa? Si una mujer enviuda, queda viuda, ¿cómo queda si no tiene ingresos propios? Si una mujer
el compañero, el marido, la deja y se va, si no tiene ingresos propios, ¿cómo queda? Y si a eso le sumamos que también, por fuerza de la cultura y de la asignación de tareas a hombres y mujeres, los hombres se van y dejan a los hijos, entonces la situación es todavía más grave. Eso en términos de pobreza. Y para terminar, antes de pasar al chat, en términos de autonomía económica, porque ¿qué pasa? Autonomía económica quiere decir poder decidir mínimamente algunas cuestiones. Ahora, cuando uno en este tipo de sociedades no tiene ni un ingreso propio, bueno, si a la mujer tiene que soportar a un marido violento, lo va a seguir soportando. Porque como dice, me voy, alquilo otra casa, me llevo a los hijos, imposible, porque no cuenta con nada propio. Entonces, a ver si vamos viendo división sexual del trabajo, indicadores en el mercado laboral, las dos caras de una misma moneda, y por último, solo antes de pasar a los chats, lo que tenemos acá es una relación del ingreso laboral medio, ¿sí? Esto quiere decir que las mujeres no llegan al 100%, o sea, si los hombres ganan 100 pesos, las mujeres están alrededor de los 80 pesos, en promedio. Puede ser que haya mujeres que ganan mucho más, puede ser que haya hombres que ganan mucho menos. Y aquí es cuando miramos los salarios, los salarios urbanos, ¿ven? Los salarios urbanos, es decir, en zonas urbanas, la gente que es asalariada, ya sea en el sector público como en el sector privado, también. Estas barritas rojas nos dicen que las mujeres, aunque han ido mejorando su situación, nunca llegan a ganar igual que los hombres. Así que esta es otra cuestión que tiene que ver con la desigualdad y con la pobreza. Bueno, a ver, leemos ahora el chat y posteriormente nos vamos, para poder terminar en lo que nos queda de clase, a ver algunas características de los mercados laborales. Bueno, aquí tenemos un comentario de Cintia, donde expresa que las desventajas también tienen que ver con la menor participación en la política de las mujeres. Milena dice que su percepción es que los mejores cargos o empleos están hechos a la medida de los hombres, y en el mejor de los casos, a mujeres jóvenes y sin hijos. Exacto. María Carrasco quiere agregar que estas desigualdades no han permitido a las mujeres desarrollar habilidades que les permitan competir en espacios de toma de decisión y poder. Y Olinda dice que también las desventajas tienen que ver, a su manera de ver, con el acceso a crédito, que es donde más se aprecian estas desigualdades. Muy bien, muy completas las reflexiones. Una serie de elementos, es decir, hablamos de pobreza, desigualdad, del crédito, de las posibilidades de superarse, y después, cuando yo entregue este PowerPoint, ustedes van a tener estos links para mirar algunos datos que les guste o que necesiten ver. Entonces, el principal, según dice CEPAL, el Panorama Social 2021, de acuerdo a sus análisis e investigaciones, el principal obstáculo para la plena inserción de las mujeres en el mercado laboral está relacionado con las responsabilidades familiares expresadas en trabajo doméstico y de cuidados. Y fíjense los datos que nos da. Alrededor de un 60% de las mujeres en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 años declara no participar en el mercado laboral justamente por atender a responsabilidades familiares. En cambio, en hogares sin presencia de niños y niñas, esta cifra se acerca a un 18%. O sea que es un poco lo que alguien señaló. Parece que los empleos estuvieran hechos a la medida de los hombres o a la medida de las mujeres sin hijos. Y yo creo que es muy interesante esa formulación, porque en el fondo el mercado laboral funciona con
sobre la base de un ideal de trabajador hombre o de trabajador, trabajadora que no tienen responsabilidades familiares o domésticas, como si el mercado laboral pudiera funcionar sin cuidar hijos, sin hacer de comer, sin limpiar la casa, etc. Es decir, hay un desconocimiento. El mercado laboral pretende funcionar como si todo lo demás no existiera, porque eso también significa para los capitalistas una ganancia adicional. Además de lo que hablamos, hay otros indicadores de desigualdad, como los que tienen que ver con la calidad del empleo, la mayor participación de las mujeres en trabajo a tiempo parcial, los mayores niveles de informalidad, la mayor representación en los trabajos de cuidado. Las brechas de género producen y reproducen la pobreza. Sería posible lograr, esto es importante, es importante para las propuestas de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, los sindicatos, sería posible lograr un impacto positivo en la disminución de la pobreza y la desigualdad con el cierre de las brechas de participación laboral entre hombres y mujeres. Ahora, para cerrar las brechas de participación laboral, hay que cerrar las brechas que existen adentro de los hogares en términos de trabajo doméstico y de cuidados. O sea, no podemos trabajar más las mujeres en forma remunerada si nadie se hace cargo de lo que nosotras en este momento nos hacemos cargo de forma predominante. Ahora, y para terminar, ahora sí, el mercado laboral. Ustedes lo decían, hay actividades de hombres, actividades de mujeres. Entonces planteo, si es así, ¿cómo se determina? ¿Quién lo determina? ¿Influye sobre las posibilidades de alcanzar la igualdad? ¿La igualdad de qué? Y si no es así, comencemos a ponerlo en evidencia. Ya de por sí es un paso hacia la igualdad. Es decir, sabemos muy bien que hay ocupaciones en las cuales están mayoritariamente los hombres. Y sabemos que hay ocupaciones que llamamos feminizadas, en las que están principalmente las mujeres. Esas actividades feminizadas, todos nuestros estudios, yo he hecho estudios para Uruguay, para Colombia, para distintos países de América Latina y para el promedio de América Latina, y vamos a encontrar siempre que la segregación ocupacional de género coincide con menores remuneraciones. Efectivamente, hay brechas salariales de género, esa diferencia en la que se aprecia y la vimos recién en los gráficos, que se originan y persisten debido a problemas de discriminación, es decir, una discriminación sobre las mujeres y una discriminación sobre si esas mujeres son afrodescendientes, sobre si esas mujeres son de grupos étnicos o raciales distintos a los dominantes. Se originan. ¿Por qué persisten? Bueno, porque existen los estereotipos, los prejuicios, y porque se benefician los capitales. Esas brechas salariales de género, como hemos dicho, influyen en la pobreza, en la falta de autonomía económica de las mujeres y en su capacidad de decisión. Hay diferentes formas por las cuales esas brechas de género se producen, o brechas salariales. Una es la discriminación. Frente a dos personas que tienen los mismos estudios, la misma aplicación, etc., se les paga de manera diferente. Eso de manera explícita cada vez lo vemos menos, es más difícil ubicarlo, ¿no? En una empresa, en una industria, uno no ve eso. Pero lo que sí ve es la discriminación en el empleo. ¿Eso qué quiere decir?
que las mujeres son más desempleadas que los varones, cosa que nos lo muestran todas las estadísticas de América Latina, que las mujeres están predominantemente en algunos tipos de ocupación, y a ver, voy a poner los extremos. Las empleadas domésticas son mujeres. El empleo doméstico es un empleo absolutamente precario, que no tiene la seguridad social en un altísimo porcentaje, que tiene una enorme inestabilidad, y claro, ahí estamos las mujeres. ¿Dónde estamos las mujeres? Entre las enfermeras, entre las maestras de la enseñanza primaria. Quiere decir entonces que estamos en cierto tipo de ocupaciones que cumplen con el estereotipo de lo femenino. Si nos queremos mover de eso, como decía la compañera, ir al colegio de abogados, estar en otros lugares, ahí vamos a tener diversas formas de discriminación. Una es la discriminación desde afuera, lo que no nos favorecen, no nos hacen el lugar, etc. Y otra, hasta una cierta discriminación desde adentro. ¿Esto qué significa? Nosotras mismas decir, yo no puedo acceder a eso. O el esposo o el hombre de la familia que dice, no, tú no podés acceder a eso porque tenés que dedicarte a tales o cuales actividades. Entonces, ahí hay un problema de discriminación ocupacional que da lugar a una concentración de los hombres en algunas actividades y de las mujeres en otras. Pero hay una discriminación que uno le puede decir previa al mercado laboral, y que alguien acá lo comentó, y sobre todo en las zonas rurales, que es que no tienen niñas y niños, jóvenes varones y jóvenes mujeres, las mismas posibilidades de acceso a la educación, a las redes, a la capacitación, o esas distintas posibilidades. No es solamente porque en una escuela digan, no, usted no puede venir a estudiar tal cosa, es porque ya desde el hogar, ¿no?, le dicen, no, una niña no estudia tal cosa, una mujer debe estudiar tal otra. Entonces ahí ya se va segregando, y las propias mujeres nos vamos guiando por ese estereotipo. Entonces, ¿por qué persiste la discriminación en un mundo moderno donde ha habido tantas mejoras? Bueno, hay prejuicios de los empresarios, hay ideas, valores, tradiciones, costumbres, porque protege a los hombres de la competencia de las mujeres, y esto no hay que descuidarlo. Yo les quiero poner solo un ejemplo. Miren, en Uruguay los sindicatos históricamente han sido muy fuertes, y también la negociación colectiva tiene una enorme presencia. Bueno, fíjense ustedes que durante décadas las mujeres entraban en la negociación colectiva en Uruguay con un porcentaje menor al salario que se convenía para los hombres. Inexplicable. Un buen día no fueron los sindicatos los que eliminaron esas cláusulas, fue un ministro de Trabajo que dijo, se terminó porque la OIT nos va a amonestar por esta situación. Es decir, no es que los hombres sean malos y no quieren, no. Es decir, es que las instituciones gobernadas por criterios patriarcales, en los cuales influyen los pensamientos, las ideas y las experiencias de los hombres, porque son ellos los que están ahí, en ese marco no se advierte, o mejor dicho, se eliminan formas de competencia, y en la concreta también, porque miren que para una mujer en algunas empresas acceder a cargos de decisión no es sencillo, y no solo eso, también ocurre que para algunos cargos dicen, no, no podemos poner una mujer porque los hombres no se van a dejar como si gerentear por una mujer. También existe, eso me parece muy importante, y está relacionado con la primera parte de la clase, que existe una subvaloración
de las actividades consideradas femeninas. Es decir, todo aquello que se supone que es cosa de mujeres, ¿no?, es más barata, es menos importante. Antes de terminar, me gustaría hablamos de discriminación y me gustaría hablar de segregación ocupacional. La segregación puede ser horizontal o vertical. La horizontal es la concentración de las mujeres en un número reducido de ocupaciones, que son predominantemente femeninas o predominantemente masculinas, donde están los hombres. Por ejemplo, voy a poner uno bien gordo. Cuando miramos los sectores de la economía, las mujeres se concentran en servicios. En cambio, los hombres en agricultura. Ahí tenemos esta segregación horizontal. Cuando hablamos de segregación vertical, estamos hablando de relaciones jerárquicas. Y es la primacía de los hombres en las posiciones jerárquicas al interior de una ocupación. Entonces, por ejemplo, yo les pongo ejemplos que conozco muy bien. Si uno piensa en el profesorado de la enseñanza secundaria, tenemos muchas mujeres, pero los directores de las instituciones de enseñanza secundaria son varones en general, ¿sí? Coincide con apreciaciones que han tenido ustedes. Fíjense, en la región, en 2019, según CEPAL, casi un 30%, 27,9% de las mujeres ocupadas, estaban empleadas en sectores de educación, asistencia social y salud, en el sector de los hogares, o sea, empleadas domésticas, es decir, sectores económicos asociados con la economía del cuidado, y que siempre son los que sufren más, para conquistar presupuestos dignos, para tener salarios buenos. Solo un 2,8%, estas cifras son fantásticas, miren, solo un 2,8% de las mujeres empleadas en la economía del cuidado, o sea, educación, asistencia social y salud, empleadas domésticas, ocupan un cargo directivo, en comparación con un 4,3% de los hombres, casi el doble. Son datos del Panorama Social 2019. No importa que sean 2019, porque son unas concentraciones tan estructurales que no creo que hayan cambiado mucho, ojalá que sí. Bueno, las brechas salariales de género afectan a las mujeres, aunque cuenten con iguales calificaciones, no tienen posibilidades de acceder a salarios acordes a sus perfiles ocupacionales. Bueno, y acá tengo algún otro dato de la pandemia, pero me gustaría dar la palabra a los chats, Monse, porque así cerramos con las opiniones de los compañeros y las compañeras. Y Alma, quedó pendiente lo que decía Erika, hablaba de las causas estructurales de la pobreza que se explican por el sistema patriarcal y el sistema económico capitalista. Y Cintia dice que las empresas prefieren contratar a hombres porque las mujeres pueden quedar embarazadas y se ausentan por más tiempo. Ahí solo quiero acotar que esto sucede mucho en el sector bancario acá en Paraguay. Sí, yo les quiero decir que esto de las mujeres embarazadas lo tenemos que discutir y plantear a nivel sindical y en todos los niveles, porque es un mito. Miren, hace unos cuantos años, con otras economistas, con Rosalba Todaro, y en fin, con una o dos compañeras, colegas más, trabajamos en una investigación para un libro sobre costos laborales. Y entonces hicimos un análisis, y saben, a ver, ¿cuánto tiempo, o mejor dicho, cuántos hijos tiene en promedio una mujer que está empleada? ¿1 o 2? ¿Cuánto tiempo significa? Es decir, nos visualizan, ¿no?, como
no sé, como que vamos a estar toda la vida embarazadas, como que toda la vida vamos a estar cuidando niños, cuando en realidad eso no es verdad. Pero además, si hacemos valer las licencias parentales, que los hombres también tengan licencias cuando nace un niño, que sean equiparables las licencias en los primeros 6 meses, puede ser la mujer o el hombre el que se queda en la casa. Entonces así vamos a poder combatir no solo ese proceder de los empresarios, sino esas ideas acerca de las mujeres y de los hombres, que son ideas que no no son estrictamente ciertas. Nosotros hacíamos en ese estudio, por ejemplo, los hombres cómo faltan, ya sea por razones de salud, o en algunos países se le dice San Lunes, o por otras razones de recreación y que no llegan bien al día lunes y faltan al trabajo. Y esto no ocurre con las mujeres. Entonces, es importante promover análisis al respecto y tratar de desmistificar estas cuestiones. Bueno, acá simplemente para decirles que hubo un gran retroceso en la pandemia, que ya se está recuperando. Acá tengo otro chat que lo miro yo. Con el trabajo de cuidado, las mujeres subsidiamos al Estado, además de nuestro trabajo asalariado. Sí, yo diría, Erika, que subsidiamos al Estado y al sector privado. A empresas. Porque el empresariado también se beneficia. De acuerdo, dice Erika. Ahí está. O sea, eso es importante. Milagros levantó la mano. Sí, gracias, Alma, por la charla. Yo quería hacer una mención, y porque me parece importante en el marco del desarrollo de la sesión de hoy, de la importancia que hay que darle a las trabajadoras del hogar, o sea, empleadas del hogar, ¿no? Sí. Ha habido en la región latinoamericana un avance importante en materia legislativa, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, ya hemos logrado la reglamentación de la ley de trabajadoras y trabajadores del hogar. Sin embargo, el porcentaje, por ejemplo, de empleadores que hayan registrado un contrato, que es una de las cosas más básicas que debiera darse, en donde se reconozca justamente su remuneración, sus derechos laborales, sigue siendo desproporcional al registro de trabajadores que existe, ¿no? Entonces, de trabajadoras, ¿no? Porque en su mayoría son mujeres. Entonces, si partimos de esta reflexión de que el trabajo, el hogar, ocupa varias horas de nuestra vida, es importante, por lo tanto, apoyar también que se implemente, se reglamente y se cumpla, ¿no? Legislaciones de este tipo, o sea, primero porque todas las trabajadoras y trabajadores merecen un trabajo digno, ¿no? Que dignifique su labor, ¿no? Pero también porque es una manera de darle la vuelta a estas brechas que persisten, ¿no? Tú mencionabas hace un momento tienen la idea de que la mujer siempre va a estar embarazada o siempre, ¿no? Y esa es la carga del estereotipo del género, ¿no? Pero hay trabajadoras y trabajadores que se dedican al cuidado y a las labores del hogar, entonces toca revalorizar que estas personas realizan, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, uno de los trabajos más importantes, porque justamente cuidan la vida, ¿no? de las familias y además te generan el tiempo para que tú puedas desempeñarte en tu proyecto de vida, ¿no? Entonces, no quería dejar de mencionar ese tema porque, bueno, acompaño a una agrupación de trabajadoras del hogar aquí en Perú y siempre con las compañeras hacemos estos espacios de reflexión y creo que ha calzado muy bien la sesión para
poderles también transmitir lo que tú nos has compartido. Muchas gracias, Alma. Me alegro mucho porque comparto absolutamente y me parece pertinente tu aporte, porque es unas contradicciones en esta sociedad. ¿No? Yo siempre digo, si uno a cualquier persona le pregunta qué son los hijos, para ellos te van a decir que son la cosa más importante del mundo. Bueno, pero a la cosa más importante del mundo se le encargan a personas con el trabajo más precario, peor pagado, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante esa contradicción, porque como tú dices, están cuidando la vida. Entonces, bueno, para reflexionar. Alma, Sí. no sé cómo querés seguir porque nos quedan pocos minutos y hay muchas manos levantadas. Parece que Miren, despertaste varios comentarios. les propongo lo siguiente, yo voy a leer rápido 2 mensajes en el chat y hay 4 participantes, pero hagan el favor, hablen, no sé, 1 minuto y ya vamos. En países del Medio Oriente, dice un chat, y norte de África, la participación laboral de las mujeres es menor cuando se compara con otras regiones del mundo, además de factores estructurales y de los roles de género. ¿Cuál es el peso de la religión? Bueno, yo creo que con las diferencias que cada religión tiene, las religiones hacen parte de los valores y la transmisión cultural que recibimos, de manera que seguramente es un factor muy importante y dependerá de cada religión la importancia y el impacto que tenga. Luego Roger dice, ya que hablamos de trabajo de mujeres, ¿cómo encaja aquí las trabajadoras sexuales? Yo tengo la impresión de que este es un tema diferente, muy diferente, sobre lo cual los movimientos feministas tienen distintas perspectivas y puntos de vista, y me parece que es muy específico. En particular preferiría no tratarlo ahora y además cuando ya estamos terminando la clase. Yo diría que las personas que levantan la mano se comprometan a hablar 1 minuto cada una y bueno, y luego terminamos, ¿sí? Bien, arranquemos. Fermina, Erika, luego Gloria. 1 minutito, por favor. Buenas tardes. Solo quería Hola. mencionar como ejemplo esta de la diferencia de la valoración del trabajo. Aquí en Perú hay un programa que se realiza desde el Estado, Trabaja Perú, que es justamente dirigido a mujeres en situación de alta vulnerabilidad, madres solas, etc. El jornal que tienen ellas es de 30 soles, comparado a que en construcción civil los obreros, el peón, el que no sabe nada, se supone que está comenzando, etcétera, gana más de 50 soles. Entonces, ¿cómo desde el Estado puede diferenciarse y no solo hacerlo parte del sistema? O sea, no sé cómo ahorita decirlo, pero no sé, no quería dejar de mencionarlo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Sí, buenas tardes. Sí, yo un poco ligado con las, pues hacer estas políticas laborales y fiscales, pues de apoyo a un sistema de cuidados, ¿no? Porque al final, pues todos, todas y las instituciones, por supuesto, son responsables tendrían que ser responsables de las instituciones. Acá en México pues lanzaron con mucho entusiasmo un sistema nacional de cuidados, el primero acá, pero pues no terminó de operar ni de entender a cabalidad. Entonces, pues bueno, mucho camino por andar y también nada más con una reflexión que el asunto laboral y de trabajo, dice esta economista Silvia Federici que la aspiracional no tendría que ser pues ser igual de explotadas que los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues como tener cuidado con eso y pues muy interesante, muchas gracias. Gracias a ustedes y un poquito para cerrar, gracias por este comentario. En esta división sexual del trabajo y en esta corresponsabilidad que hemos estado conversando, es una corresponsabilidad, en primer lugar, entre hombres y mujeres, pero también entre el sector privado
y el Estado, es decir, con aquellos componentes que hacen que la sociedad y la economía funcionen. Pueden funcionar bien o mal, pueden funcionar tratando de proteger más la vida o no. Desde la economía feminista ustedes saben que tenemos como esa impronta de que la economía debe ser algo cuyo objetivo es la sostenibilidad de la buena vida, no de cualquier vida, sino de una vida con determinados niveles, etc. Entonces, este tipo de desigualdades y este tipo de problemáticas sobre las que hoy conversamos no nos permiten, ¿cómo les voy a decir? No permiten que efectivamente la vida de las personas, la autonomía, el deseo, la vida que uno más o menos quiera vivir, se puede cumplir, ya sea por desigualdades de género o por otro tipo de desigualdades. Y creo que los sistemas de cuidado o las políticas de cuidado, para no hablar de sistemas, son, me parece, una primera expresión de la corresponsabilidad, y deben serlo, de la corresponsabilidad hombres, mujeres, sector privado y sector público. Bueno, debo agradecerles mucho. Hoy ha sido mucha participación, una sesión afortunadamente muy activa, con un número muy importante de participantes. Vuelvo a decirles que para mí ha sido, la verdad, una alegría haber colaborado un año más con Latindad y con este curso. Así que bueno, por mi parte, no tengo más nada que decir, Monse. Gracias, Alma. Quedó la mano de Erika y no quisiera quedar levantadita. Si por ahí le damos 30 segundos. Sí, claro. La mía se quedó, pero yo ya participé. Muchas gracias. Porque yo pensé, sí. Bien. Bueno, por las dudas no quería dejar pasar. Gracias, Alma. Te felicitan, te agradecen un montón en el chat. Sí, muy buena la sesión, excelente sesión, y la verdad que ha sido un placer tenerte. Bueno, Monse, muchísimas gracias por tu ayuda también. No, por favor, aquí a disposición, y bueno, será para una próxima edición. Cómo no. Hasta pronto. Chau, chau. Cariño, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias. A ustedes. Gracias, Alma. Gracias.